Hola, hola gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Typhlosion for President 2025. Yo soy Durán y el día de hoy les traigo una apertura de nada más y nada menos que esta ETB. Esta sería la ETB que vamos a estar abriendo, sería de Pokémon White Flare, por supuesto con Reshiram al frente. Vamos a ver un poco de lo que trae, bueno, desde la época de Scarlet and Violet tenemos 9 boosters, esa va a ser la cantidad. Tenemos los separadores, las dos moneditas de envenenado quemado, las fundas o sleeves, dados blancos con rojo, las energías, el típico librito que nos indica bueno, qué cartas va a traer, ¿verdad? Lo que serían los Pokémon, las energías, los trainers, todas las especiales. Por ejemplo, esta carta sería la promo que viene dentro de esta ETB, esta Elite Trainer Box, que sería uno de los genios, ¿verdad? Que es de la temporada 5 de Pokémon, de los juegos Black and White, uno de los genios que en este caso sería Tornados. Entonces, bueno, vamos a proceder a abrir la ETB, a meterle un machetazo por aquí. Siempre vienen forrados en plástico. Vamos a ir abriendo todo el plastiquito, se lo quitamos, está completamente nueva. Vamos a ver cómo nos va. Estaría bonito sacar ese Reshiram blanco, que bueno, es bastante difícil lograrlo, pero nada es imposible aquí. Bueno, le quitamos, ¿verdad? Lo que sería este forro que siempre trae. Antes traía lo que era unos póster. Igual esto se puede abrir, pero antes esto traía como un tipo póster en el centro. Ahora ya como que decidieron no seguirlo haciendo. Igual esto sería la última expansión de Pokémon antes de que comience la nueva generación de juegos, que sería Pokémon ZA. Entonces esto se podría decir que Black and White es el cierre de Scarlet and Violet. Bueno, aquí está el librito que les decía, ¿verdad? Este es el librito que nos dice todas las cartas que trae. Viene con bonito arte igual del Reshiram, que va a ser la estrella aquí. Vamos a ver un poquito. Bueno, estos son los Pokémon de planta, los de fuego. Aquí viene el Reshiram, de hecho. A ver, que queremos ver un poquito de las especiales, que son las que esperamos que nos salgan. Bueno, aquí empiezan las Illustration Rare. Todos son unos artes demasiado bonitos. Qué bonito está este Galvántula. Estaría bonito poder sacarlo. Sé que todas estas son muy difíciles. A veces puede venir una, lo máximo dos en una ETB. Igual vamos a ver uno de los artes. Este Deino está bonito. Este Suilus. Aquí tenemos el full art del Reshiram. Y esta carta que se está usando bastante, que es el Jellicent DX. Bueno, aquí puede salir bastantes cositas interesantes. Aquí vamos a lo más caro. ¿Cómo se llama? El Hydreigon EX. Tiene una habilidad muy interesante para coger un premio más. Este Reshiram también, que es bastante buscado. Tenemos este Victini, que si no me equivoco, este Victini sale en White Flare, pero también sale en Black Bolt. Obviamente lo único que cambia es bueno, el número, ¿verdad? Y la expansión, las letras de la expansión, pero sale el mismo Victini y creo que es la carta más cara. También tenemos bueno, el Reshiram blanco, que también es, por decirlo así, una de las cartas más difíciles de sacar. Pero bueno, aquí tenemos entonces el librito, ¿verdad? Vamos a poner por acá. Vamos a ver qué más trae la caja. Tenemos el paquete de energías. Tenemos esta promo, ¿verdad? Esta sería la que vimos aquí, el Tornados. El Tornados que está por acá. Los sleeves, vamos a ver. Supongo que son de Reshiram también. Sí, por supuesto. Aquí los tenemos. Bastante bonitos esos colores que vienen en los sleeves. Los contadores de veneno y quemado. Tenemos los dados. Todo esto siempre viene en todas las ETBs. Y ahora sí, se viene la mejor parte. Vamos a poner esta cajita por acá para que no nos estorbe. Tenemos 9 boosters de White. Ok, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a empezar a abrir. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos sacar pues por lo menos el Reshiram Full Art.
Si nos saliera ese Victini, sí me vuelvo loco. Pero un par de gritos aquí. No, pero nos va a ir bien porque pero siento que vamos a tener buena suerte con esta apertura. Igual, siempre se disfruta abriendo sobrecitos, la verdad. Vamos a tratar de adivinar la energía también. Esto va a ser fuego para empezar con Reshiram. Ok, ojo. Sí, es cierto que en esta expansión también están saliendo las energías holo. Primer pull. Energía holo de lucha. Tenemos Shelmet, Fancier, Dano, Woobat, Ferrothorn, Sigilyph, Gigalith. ¡Oh! Dos. Tenemos doble Gigalith, pero este es de Pokébola. Oh. Sí, qué bonito que está. Qué belleza estos que traen Pokébola. Genial. Ok, tenemos un Cofregious y primer hit. Bueno, se podría decir que el de la Pokébola también es un hit. Tenemos primer hit, sería el Whimsicott EX. Por lo que estoy leyendo, los ataques no es tan competitivo, pero bueno, es un hit y no lo tenía. Entonces, acá lo tenemos, primer hit. Muy bien. Ok, vamos a poner al revés de este lado para también después acomodarlas. Vamos por el segundo sobre de Pokémon White Flare. Empezamos con el pie derecho, con el primer hit de un EX. Entonces, yo creo que esta energía va a ser eléctrica. Ok, tenemos energía de agua. Tenemos al Tepic, Woobat, Scraggy, Shelmet, Toolscraper, muy bien, o Scraper, no estoy seguro. La cosa es que ocupaba esta carta para jugar y muy bien, ya salió. Swanna, tenemos otro Gigalith, ya llevamos 3. Tenemos a Leviani, Lampent y la primera holo sería el Terrakion Holo. Muy bien, ok. Vamos a continuar. Este ya es el tercer booster de Pokémon White Flare. Díganos en los comentarios cuál sería el Pokémon o la carta, digamos, que ustedes desean sacar más en esta expansión, para ver si estamos parecidos, porque la mía es el Victini, yo creo, o el Reshiram. Y cuando abra Black Bolt, que va a ser igual el Victini y el Zekrom, que viene totalmente en negro. Qué cartas más lindas. Y obviamente son carísimas. Vale la pena abrir. Vamos a ver, esta energía va a ser de oscuridad. La primera. Tenemos la primera adivinada energía. Vamos a ver. Ok. Patrat, Blitzel, la cebra, Suilos, Cottonee, tenemos un Energy Retrieval, un Swanna, el Hitmore, otro Energy Retrieval, pero este es Reverse. Tenemos un Cottonee Reverse y tenemos... ¡Oh, qué bien! La primera Full Art. Tenemos el Jellicent Full Art. ¡Qué belleza! Y esta es una carta jugable. Supongo que mucha gente la anda buscando. Esto es para jugar control. Bueno, ahí lo tenemos. Creo que hasta el momento es el hit más importante. Tenemos el Jellicent. Entonces, vamos a continuar. Sería vamos a ver, el cuarto booster. Vamos en el ombligo de la apertura. Vamos a la mitad. Vamos a ver. Creo que es energía. Por el Jellicent vamos a decir que es psíquica. Ok, muy bien. Otra energía holo. Qué bonito, qué bonito. Ok, tenemos aquí energía holo. Ya llevamos 2. Esto sería un Fancier, Oshawott, un Patrat, Suilos, Hitmore, ya nos había salido. Tenemos a Hilda, Saucebook. Oh, vea lo que lindo. Un Gothitelle. Y este es de Pokébola. Qué lindo, ¿verdad? Me encantan esos patrones de Pokébolas. Vienen muy hermosos, la verdad. Vamos a ponerlo por acá. Tenemos un Mandibuzz Reverse. Y la Holo, que sería el Samurott. Recordemos que todas estas cartas que vienen en Black Bolt y White Flare
son únicamente de la quinta generación de Pokémon. La quinta generación me refiero a la quinta generación de juegos de video, que en eso también se basan las cartas de Pokémon TCG. Entonces todos esos Pokémon son de esa generación, incluyendo esta belleza de Reshiram, que vamos a ver si lo logramos sacar. Este sería el quinto booster. Este sí se rompió todo, esperemos que sea una señal de buena suerte. Vamos a ver, quitamos el código y vamos a ver una energía de agua. Ok, esto sería acero. Sería un Litwick, Freelish, que es la que está antes del Jellicent que acabamos de sacar. Tenemos un Ferroseed, un Trubbish, la energía triple, Ignition Energy. Lo único malo de esta energía para jugar es que se descarta al final del turno, pero si uno puede hacer su trabajo durante ese tiempo o antes de eso, muy bien. Mandibuzz, Dudrigon, un Galvántula, sería reverse. Tenemos un Dudrigon reverse y un Cofrageous, la siguiente holo. Ok, vamos a ver cuánto llevamos. Este sería el sexto. Vamos por el número 6. A ver si tenemos un poquito más de suerte. Un full ahí, ya llevamos un full art, que sería el Jellicent. Como les decía, es una carta jugable y bonita, que sea full art, pero queremos más hits. Vamos a ver, fuego. Ok, planta. Tenemos un Cottony. Tenemos un Fósil Pluma. Tenemos un Blitzel. Otro Freelish. El perro de los bigotes, Southland. Tenemos un Ferrothorn. Tenemos a Sheren. Otro Pokébola. Muy bien, Oshawott. Y es un inicial, el inicial de agua de la quinta generación. No soy muy fan de Oshawott, pero bueno, tenerlo como Pokébola, muy bien. Y tenemos, ¡oh! Vea, doble hit, triple hit, vean este booster. Ok, tenemos el Oshawott de Pokébola. Tenemos el Arshen, ojo, vean ese Arshen, qué belleza de carta, bien colorida. De los dos Arshen, uno abajo del árbol y uno está subido en una rama. Y tenemos la holo, que sería el Buffaland, qué buen booster. Aquí tenemos el Buffaland EX, que tampoco lo tenía, el Arshen y el Oshawott. Qué belleza. Ok, vamos a ver. Este sería el séptimo booster. Ese booster último estuvo pero genial, la verdad, genial. Muy bien, espero que estén disfrutando mucho de la apertura. Quería tomar este momento como para mandar unos saludos. Quiero mandar unos saludos para toda la gente de Astro, para Daniel, para Sles, para Trejos, para Carpio, para Guerrero. Y bueno, ustedes saben, todos los que siempre van a Astro. Espero que estén disfrutando bastante del video. Un saludo a nuestros hermanos también de GMD. Un saludo para Víctor, un saludo para Garrex, que siempre están ahí haciendo torneos en línea, torneos los lunes generalmente. También un saludito. Y bueno, para toda la comunidad de Pokémon de acá de Costa Rica. Y si nos ven de otros lados, pues también saludos para ustedes. Espero que estén disfrutando de esta apertura. Vamos a continuar, ok. Vamos a ver. Ya la vi la energía, entonces no la voy a adivinar, pero es holo. Ok, bonita la energía de agua holo. Ok, vamos a poner por acá. Ok, aquí está el Oshawott, que de hecho lo acabamos de sacar, pero con Pokébola. Vamos con el Yamask, Boldor, Big Knight. Este es el primero que nos sale de los de fuego, de los Pokémon de fuego iniciales. Vamos con Sherem, Suspook. Aquí está el Arshen, que acabamos de sacar, muy bonito. La energía ignición. Tenemos el Swidloss y tenemos un Virizion. El Virizion sería de los espadachines. Ok, continuamos. Quedan solamente dos boosters. Esos son los últimos dos. Esperemos tener bastante suerte. Vamos a ver qué pasa. A ver si nos sale ese Reshiram blanco o el Victini. Sería genial, les digo. Genial. Vamos a ver, esta energía va a ser de fuego, porque queremos ese Reshiram. Eléctrica. Ok. Tenemos el D-Wood. Tenemos no sé cómo se dice eso. Swadloon. Tenemos un Swadloon, un Zorua.
Tenemos al Herdier, tenemos al Stunfish, tenemos al Zubat, Leopard, otra Pokébola, vean lo que lindo, es Crafty, qué belleza. Uf, se supone que salgan tantas con Pokébola, porque me parece que están saliendo bastante seguidas, no sé si es lo normal, pero me encanta. Y luego un Sheren Reverse, y la holo sería pues el Chandelure. Y bueno, vamos a ver si logramos un Last Pack Magic, a ver si con ese Last Pack Magic podemos sacar ese Reshiram que les estoy diciendo. Estaría mortal, la verdad. Me pondría muy feliz. Vamos a ver cuál energía no hemos dicho. Vamos que a 0. Ok, tenemos Psíquica, tenemos un Zorua, un Swirtle, un Dewott, Gotita, Leviani, que está basado en una mantis religiosa combinado con una planta. Tenemos un Scrafty que lo acabamos de sacar con Pokébola, un Dudrigon, un Samurott Reverse, un Litwick Reverse, y la última carta va a ser un Tornadus. Ok, este Tornadus es justamente, aquí está, es esta, la carta hace lo mismo, solamente que esta es la promo que trae la ETB, la misma carta. Ok, bueno, tenemos las dos versiones, no había salido y este obviamente viene garantizado por la ETB. Esa sería la apertura. En este momento lo que voy a hacer es a empacar los pulls, voy a ponerlos en sleeves y ya vuelvo con ustedes. Para ustedes van a ser 0 segundos, yo tengo que hacer esto y vuelvo con ustedes para enseñarles la recapitulación de los hits. Espero que estén disfrutando. Bueno, ya estamos de vuelta con lo que sería el recap. Les voy a hacer un recap rápido de lo que serían las cartas que salieron. Ese sería el Tornadus que nos salió. Bueno, pues esta era una carta garantizada, entonces digamos no cuenta como un full, pero está muy bonita. Sería el Tornadus que viene de promo. Están los dos Arching, que verdad está uno abajo y uno arriba del árbol. Muy bonita, muy colorida esta carta, la verdad, me gusta mucho. Tenemos el único full art de esta apertura, que sería el Jellicent, una carta jugable, como les decía, bastante bien ese pool. Tenemos el Whimsicott EX, creo que fue el primer EX que nos salió, si no me equivoco. Tenemos el Buffaland EX y estas 4 cartas que serían con patrón de Pokébola. Sería el Gigalith, el Gothitelle, el Scrafty y el Oshawott. Y pues estas 3 cartas de energía, mira, por cierto, aquí hay un Oshawott en el póster de Legends of Arceus. Y estas 3 energías, ¿verdad? Planta, agua y lucha, que nos salieron también en los sobres. Eso sería, espero que les haya gustado mucho la apertura. Recuerden que nos pueden dejar su like si les gustó, pueden comentar, decirnos cuál Pokémon fue el que, por ejemplo, les gustó más que sacáramos, o cuál están esperando que saquemos también. Y recuerden, pueden activar la campanita de notificaciones si quieren que cada vez que saque un video les llegue la notificación. Y eso sería de mi parte. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Un saludo a toda la comunidad de Pokémon y que la pasen muy bien. Un abrazo.